Le clavé el tenedor en la mano a mi hermana delante de todos. Y el grito que soltó fue como el eco de todos los años que me había pisoteado. La sangre salpicó el mantel blanco de la cena navideña, tiñendo las servilletas de rojo como un adorno macabro. Mientras mi madre jadeaba horrorizada y Carlos, el CEO de mi hermana, observaba con una calma que helaba la sangre. Esto es por cada lágrima que me hiciste derramar, Sofía, le susurré, y en ese instante, supe que la venganza acababa de empezar, no de terminar. Madrid bullía esa Nochebuena bajo un manto de luces parpadeantes, pero en la mansión de los padres de Carlos, en las afueras de la ciudad, el aire estaba cargado de un frío que nada tenía que ver con el invierno. Yo, Elena, de 32 años, había llegado con el corazón en un puño, vestida con ese traje negro que me hacía sentir invisible, como siempre en esta familia donde Sofía era la estrella y yo, el satélite olvidado. Sofía, mi hermana mayor, con su melena rubia perfecta y su sonrisa de tiburón corporativo, era la reina indiscutible. Trabajaba como directora de marketing en la empresa de Carlos, un gigante farmacéutico que devoraba competidores como si fueran aspirinas. Carlos Rivera, el CEO, era el epítome del hombre hecho a sí mismo, guarentón, ojos grises como el acero de la Puerta del Sol, y una reputación de no perdonar errores. Sofía lo había cazado en una gala benéfica 2 años atrás, y desde entonces, su vida era un desfile de yates en Ibiza y cenas en el Ritz. Pero yo no era solo la hermana menor. Yo era la sombra que había construido esa empresa desde abajo. Hace 10 años, cuando Carlos aún era un emprendedor con deudas hasta las cejas, yo fui su primera analista. Pasé noches en vela diseccionando datos, ideando campañas que salvaron la compañía de la quiebra. Sofía, entonces una becaria perezosa en otra firma, se enteró y, con su don para el drama, se coló en mi mundo. Hermana, déjame ayudarte, me dijo con esa voz melosa que ahora reconozco como veneno. Ayudarme. ¡Qué ironía! Ella copió mis ideas, las presentó como suyas en una junta directiva donde yo estaba de baja por agotamiento, y Carlos, impresionado, la ascendió. Yo quedé relegada a un cubículo en la periferia, viendo cómo mi hermana trepaba sobre mis hombros. Esa noche, la cena era en honor a la familia unida, como decía mi madre, con su eterna ilusión de reconciliación. El salón estaba decorado con guirnaldas rojas y doradas, el aroma a cordero asado y vino Rioja flotando en el aire. Mi padre, un jubilado taciturno que había perdido su taller de reparaciones en la crisis del 2008, bebía en silencio. Mi madre revoloteaba con bandejas, ignorando las grietas en nuestra fachada familiar. Sofía entró del brazo de Carlos, radiante en un vestido rojo que gritaba «Soy intocable». Yo me senté al final de la mesa, sirviéndome una copa de cava que sabía a hiel. Todo empezó con un brindis inocente. Carlos alzó su copa por la familia y por las mujeres fuertes que nos inspiran. Sofía rió, un sonido como campanillas falsas, y se volvió hacia mí. Sí, por las fuertes. Aunque algunas, como mi hermanita aquí, prefieren quedarse en la sombra, ¿verdad, Elena? Siempre tan discreta. ¿Sigues en ese departamento de contabilidad aburrido? Debe ser tan emocionante como contar ovejas. La mesa rió. Un coro de aduladores, tíos lejanos, primos envidiosos, y Carlos con una ceja arqueada. Mi rostro ardió. Discreta. Qué forma elegante de decir inútil. Recordé las noches en que ella robó mis informes, los mañanas en que me acusó de plagio ante el equipo para cubrir sus chapuzas. Y ahora, delante de él, el hombre que yo había ayudado a forjar, me rebajaba a un chiste. ¿Discreta? Repetí. Mi voz un susurro que cortó el aire como un cuchillo. O quizás solo soy la que limpia tus desastres, Sofía.
Como aquella campaña de 2018. ¿Te acuerdas? La que inventaste y casi nos cuesta el contrato con el Ministerio de Sanidad. Sus ojos se entrecerraron. Pero antes de que pudiera contraatacar, Carlos intervino con esa sonrisa suya, afilada como un bisturí. Interesante. Cuéntame más, Elena. No sabía que tú estabas involucrada en eso. Sofía palideció, pero se recompuso rápido. Oh, exageraciones de hermanas. Elena siempre ha sido creativa con los hechos. ¿Verdad? Cariño, me miró con desprecio, y algo en mí se rompió. El tenedor en mi mano tembló. Y entonces, en un impulso que aún hoy me aterra por su precisión, lo hundí en el dorso de su mano. No profundo, solo lo suficiente para que doliera, para que sangrara, para que el mundo viera la grieta en su armadura perfecta. El caos estalló. Mi madre gritó. Mi padre derramó su vino. Y Sofía se levantó de un salto, la mano goteando sobre el plato de gambas. ¿Estás loca? Loca de remate, chilló. Pero sus ojos traicionaban miedo, no ira. Carlos no se movió. Se limitó a observar, limpiándose los labios con una servilleta, como si estuviera evaluando una fusión corporativa fallida. Basta, dijo al fin, su voz un trueno bajo. Sofía, ve a curarte. Elena, siéntate. Y explícame por qué creo que esto no es solo un arrebato navideño. La mesa se congeló. Sofía me lanzó una mirada asesina antes de salir tambaleante hacia el baño, escoltada por mi madre. Yo me quedé allí, el corazón latiéndome como un tambor de flamenco, sabiendo que acababa de encender la mecha de algo irreversible. Aquella noche, mientras la policía no intervenía, un arañazo familiar no merecía esposas en Nochebuena. Carlos me llevó a su estudio privado. La habitación olía a cuero y humo de pipa. Paredes forradas de libros sobre estrategia empresarial y trofeos de regatas en el Mediterráneo. Se sirvió un whisky y me ofreció uno. Habla, dijo simplemente. Y hablé. Todo. Las ideas robadas. Las promociones negadas. Las mentiras que Sofía tejía como una araña en su red corporativa. Carlos escuchaba, inmóvil, pero vi cómo sus dedos se crispaban alrededor del vaso. Sabía que algo olía mal. Murmuró al fin. Sofía es brillante, pero huele a oportunismo. Y tú, Elena, pareces tener más fuego del que dejas ver. No era consuelo, era cálculo. En ese momento, nació nuestra alianza tácita, la semilla de la venganza que devoraría a mi hermana desde dentro. Los días siguientes fueron un torbellino. Sofía exigió mi despido, pero Carlos lo bloqueó con una excusa vaga sobre investigación interna. Ella se volvió paranoica, llamándome a medianoche para amenazar: te destruiré, Elena. Te haré mendigar en la calle como a papá. Yo colgaba, sonriendo en la oscuridad de mi apartamento en Malasaña, un cuchitril con vistas a grafitis y bares de tapas. Pero el odio no era solo mío. Recordaba la pérdida mayor, Javier, mi prometido de la universidad. Sofía lo sedujo en una fiesta familiar, alegando que era para mi bien, porque él merecía algo mejor. Javier se fue con ella a Barcelona, y yo me quedé con deudas de la boda que nunca fue. Aquella traición me había endurecido. Me había convertido en la contadora meticulosa que ahora usaría sus números como armas. En la oficina, el conflicto se agudizó. Sofía, con la mano vendada como una medalla de guerra, me ignoraba en las reuniones, pero sus errores se multiplicaban. Una campaña publicitaria fallida. Datos inflados para impresionar a inversores. Yo, desde mi rincón, documentaba todo. Emails antiguos. Copias de informes con su firma sobre mis palabras. Carlos me citaba en secreto: envíame pruebas, Elena. Hagamos justicia. No era piedad, era estrategia.
Él había invertido en Sofía no solo por ambición, sino porque ella le prometió lealtad ciega. Pero ahora, con el escándalo de la cena, veía las grietas. La Navidad se desvaneció en enero, con resacas colectivas y promesas rotas. Mi familia se dividió, mi madre me suplicaba perdón. Mi padre callaba, pero me enviaba mensajes de apoyo anónimos. Sofía, en cambio, contraatacó en una cena familiar improvisada, esta vez en nuestra casa modesta en Usera. Mira lo que has hecho, me espetó, mostrando su cicatriz rosada. Carlos duda de mí por tu culpa. Eres una víbora, Elena. Siempre lo has sido. Lágrimas en sus ojos. Pero yo vi el cálculo detrás, manipulación pura. Respondí con frialdad, la víbora soy yo porque tú me enseñaste a morder. Esa noche, juré que no pararía hasta verla caer. No por rencor ciego, sino por una justicia que el mundo le debía. Febrero trajo lluvias torrenciales a Madrid, como si el cielo llorara por las traiciones que se cocinaban bajo sus nubes grises. En la oficina de Rivera Pharma, el aire estaba cargado de tensión. Un zumbido eléctrico que hacía que los ascensores parecieran ataúdes en movimiento. Yo llegaba temprano. Mi escritorio un santuario de carpetas amarillas llenas de evidencias, correos electrónicos archivados. Grabaciones de reuniones donde Sofía mentía con esa facilidad felina. Y hojas de cálculo que demostraban cómo había desviado fondos menores para sus caprichos, un fin de semana en Marbella facturado como reunión de equipo. Cada documento era una bala en mi arsenal, y Carlos las revisaba en nuestras reuniones clandestinas, en la sala de conferencias vacía después de horas. Esto es oro, Elena, me dijo una noche, mientras la ciudad parpadeaba a través de las ventanas empañadas. Su oficina era un templo minimalista, escritorio de roble español. Una foto enmarcada de su madre fallecida, una enfermera que inspiró su imperio farmacéutico, y un mapa de expansiones europeas clavado en la pared. Carlos no era el monstruo que los tabloides pintaban, era un hombre forjado en pérdidas. Su padre, un químico arruinado por patentes robadas, se suicidó cuando él tenía 15 años. La traición es un cáncer, murmuró, hojeando mis pruebas. Sofía lo tiene metastásico. Por primera vez, vi vulnerabilidad en él, no solo ira, sino una herida abierta. Sofía no solo lo había engañado profesionalmente, rumores susurrados en pasillos hablaban de sus aventuras con proveedores italianos. Él lo sabía, pero necesitaba munición irrefutable. Nuestra alianza se profundizó. Yo no era solo la vengadora, era su confidente, la que le recordaba que el poder no lo es todo si está construido sobre mentiras. Tú me salvaste una vez, admití una tarde, mientras compartíamos un café amargo en la máquina expendedora. Cuando entré aquí, eras solo un jefe con sueños. Mis análisis te dieron el primer gran contrato. Él asintió. Ojos fijos en el horizonte de la Gran Vía. Tú merecías más que un rincón olvidado. Sofía te eclipsó, pero el sol siempre sale. Palabras que ardían en mí, un bálsamo para el alma magullada. Pero no era romance, era pacto. Él prometió justicia, yo prometí discreción. Sofía, ajena al principio, redobló sus ataques. En una junta de marketing, me asignó un proyecto imposible, rediseñar la campaña de un nuevo analgésico en 2 semanas, con presupuesto recortado. Prueba que vales algo, hermanita, me dijo al oído, su aliento perfumado a Chanel. El equipo la adulaba, pero yo vi las fisuras, empleados cansados de sus caprichos, secretarias que rodaban los ojos ante sus demandas. Usé eso. Hablé con ellos en los baños, en las pausas para fumar en el patio trasero. Sofía no es infalible, susurraba. Recordad la vez que olvidó el informe para la FDA. Semillas de duda, regadas con hechos. La primera grieta apareció a mediados de mes.
Un proveedor clave. Un laboratorio en Valencia. Canceló un acuerdo por irregularidades en la documentación. Sofía culpó a su asistente, despidiéndola en una escena digna de telenovela, gritos en el pasillo, llanto en el baño de señoras. Yo observé desde mi cubículo, fingiendo compasión. Esa noche, Carlos me llamó, el proveedor me contactó directamente. Mencionaron discrepancias firmadas por Sofía. Su voz era hielo. Prepárate. Mañana. La confrontamos. El enfrentamiento fue en su despacho, al atardecer, con el sol tiñendo el retiro de naranja sangre. Sofía entró confiada, tacones resonando como disparos. ¿Qué pasa? Cariño, otro de tus cheques. Carlos la miró fijamente, deslizando un expediente sobre la mesa. Firma esto. Renuncia voluntaria, con una indemnización generosa. Ella rió, nerviosa. ¿Estás bromeando? ¿Por un error administrativo? Entonces vio los documentos, transferencias bancarias a cuentas offshore, emails coqueteando con competidores. Mi trabajo, mi venganza tejida en papel. Esto es falso, Elena. Ella lo hizo. Sofía se volvió hacia mí, pálida como un fantasma en Semana Santa. Yo estaba allí, en la puerta, brazos cruzados. No, Sofía. Tus errores, tus firmas. El grito que soltó fue primal, un lamento que reverberó en las paredes de cristal. Se abalanzó sobre mí, uñas arañando el aire, pero Carlos la detuvo con una mano firme. Fuera. Ahora. O llamo a seguridad. Lágrimas corrían por su rostro perfecto, maquillaje corrido como ríos de tinta. Me lo prometiste todo. Amor, poder. Y ahora esto, el no flaqueo. Te di oportunidades. Tú las vendiste. La arrastraron fuera, sollozando, mientras yo sentía un vacío extraño, triunfo mezclado con náuseas. ¿Era justicia o solo otro ciclo de dolor? Mi familia explotó. Mi madre me desheredó en un mensaje de WhatsApp, eres el demonio que nos separó. Mi padre, en cambio, me llamó desde su taller improvisado, hija, hiciste lo correcto. Pero el precio. Sofía se refugió en casa de unos tíos en Toledo, publicando stories en Instagram de superación con filtros dorados. Pero el twist vino esa misma noche. Carlos me invitó a cenar, no en la oficina, sino en un restaurante discreto en Chueca, con vistas a bares llenos de risas ajenas. Hay más, Elena, dijo, sirviéndome un plato de paella que sabía a sal marina. Sofía no solo me traicionó a mí. Te robó algo más grande. Habló de Javier. No el mío, sino un secreto enterrado. Hace años, antes de que Sofía entrara en escena, Carlos y yo compartimos una noche fugaz en una conferencia en Barcelona. Nada serio, solo consuelo mutuo tras una presentación desastrosa. Pero Sofía lo supo. Lo usó para chantajearme, quédate callada o le cuento a todos que follaste con el jefe. Ahora, libre de ella, Carlos confesó, nunca fue solo ambición. Quería protegerte, pero ella nos manipuló a ambos. Mi mundo giró. ¿Protegerme o usarme? El odio se volvió confusión. Y en ese restaurante, con velas parpadeando, besó mi mano. Juntos, Elena. Reconstruyamos. Pero el drama no acababa. Sofía contraatacó con abogados, demandando por difamación. La prensa olfateó el escándalo, hermana contra hermana en el imperio farmacéutico. Mi vida se volvió un circo, paparosis en mi puerta, llamadas de primos pidiendo favores. Y en el fondo, un remordimiento que roía, había destruido a mi sangre por un hombre que quizás me usaba. Marzo llegó con un sol traicionero, ese que calienta la piel pero deja el alma helada, como las promesas de Sofía en nuestra infancia. Madrid despertaba de su letargo invernal, pero yo me hundía en un abismo de dudas. La demanda de Sofía pendía como una guillotina, alegaba acoso laboral.
falsificación de documentos, incluso abuso emocional. Sus abogados, un bufete caro de Salamanca, enviaban citaciones perfumadas a vainilla, como si el veneno necesitara dulzor. Yo respondía con pilas de evidencias. Pero cada noche, en mi apartamento con paredes que goteaban humedad, me preguntaba si la venganza valía el vacío. Carlos se convirtió en mi ancla y mi tormento. Nuestras reuniones se volvieron citas, paseos por el Parque del Oeste, donde los almendros florecían rosados como mentiras, cenas en tabernas de la Latina, compartiendo croquetas y confidencias. Eres más que tu ira, Elena, me decía, su mano en la mía cálida contra el viento de la sierra. Pero yo veía las sombras, sus llamadas a medianoche con inversores, su reticencia a hacer público lo nuestro. La prensa nos destrozaría, justificaba. O temía que yo fuera la siguiente Sofía. Una pieza descartable en su tablero, la familia era un campo minado. Mi madre, devota de la Virgen de la Almudena, me bloqueó en todas las redes, pero mi padre me visitaba en secreto, trayendo empanadas caseras y consejos envueltos en silencio. El rencor es como el tabaco. Hija, te quema por dentro. Él sabía de pérdidas, su taller cerrado por deudas que Sofía, en su ascenso, prometió saldar pero ignoró. Una tarde, en su garaje improvisado lleno de herramientas oxidadas, me confesó: tu hermana no nació mala. Nuestra madre la mimó tanto que olvidó empatía. Pero tú puedes romper el ciclo. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, mezcladas con aceite de motor. Por primera vez, vi a Sofía no como monstruo, sino como herida, una niña que robaba juguetes porque temía no tenerlos. El clímax se gestó en una junta de accionistas, en el ático de la sede central, con vistas panorámicas a la plaza de Castilla. Sofía irrumpió sin invitación, escoltada por sus letrados, vestida de negro como una viuda vengativa. Exijo mi puesto de vuelta, proclamó, voz resonando en el silencio atónito. Los inversores murmuraron, pero Carlos se levantó, imponente como un toro en las ventas. Siéntate, Sofía. O mejor, vete. Tus éxitos nos han costado 3 millones en auditorías. Ella se volvió hacia mí, ojos llameantes. Tú. Siempre tú, la rata en las sombras. ¿Crees que ganaste? Javier te dejó por mí porque eras aburrida. ¿Recuerdas? Y Carlos. Él me elige a mí en la cama. El salón jadeó. Mi rostro ardió, pero no de vergüenza, de furia pura, cristalina. Me levanté, voz temblando pero firme. Javier fue tu trofeo, Sofía. Pero Carlos. El velo que tú nunca viste, valor real. Ella rió, histérica. Valor. Tú eres una contadora fracasada. Yo construí esto. Carlos intervino, deslizando un USB sobre la mesa. Mira el vídeo, Sofía. Tu construcción, sobornos a inspectores. Datos falsos para la SS. El proyector cobró vida, grabaciones de ella en un hotel de lujo. Negociando con un rival. Voz grabada por un informante que yo había cultivado. Su rostro se descompuso. Máscara cayendo en pedazos. El caos estalló. Sofía se derrumbó en una silla, sollozando. No. No es verdad. Elena, por favor. Somos sangre. Por un segundo, vacilé. Recordé navidades pasadas, cuando ella me peinaba el pelo y prometía protegernos siempre. Pero entonces vi las cicatrices en mi alma. En la de Carlos. En la de todos los que pisoteó. Sangre que traiciona no es familia, respondí. Y salí, dejando que los abogados la arrastraran. Esa noche, el twist me golpeó como un mazazo. En mi buzón, una carta anónima, fotos granuladas de Carlos y Sofía. No en la cama, sino en una clínica privada. Fechadas meses atrás. Ella lleva tu hijo, Elena. O el de él. Investiga.
Mi mundo se fracturó. Hijo, corrí a su apartamento en Salamanca, pounding en la puerta hasta que abrió. Pijama arrugado, ojos somnolientos. Dime la verdad, grité, agitando las fotos. Él palideció. Sofía. Me mintió. Dijo que era tuyo. Un error de juventud. Pero no, es mío. Ella lo usó para atarme. El remordimiento lo devoraba. Planeé todo para liberarme, Elena. Tú fuiste mi catalizador. Yo, o su escape, lágrimas mías, furiosas. Me usaste como a ella. Huí a la noche madrileña, lluvia empapando mi rabia, preguntándome si la venganza era un espejo que reflejaba monstruos en todos. Días de aislamiento siguieron. Me encerré en el trabajo, contando números como mantras, pero el escándalo crecía. La prensa titularaba Guerra de Hermanas, ¿quién miente en Rivera Pharma? Sofía dio una entrevista lacrimógena en Telecinco. Victimizándose, mi hermana me destruyó por celos. Inversores dudaban. Acciones caían. Carlos me rogaba volver, te necesito. Somos más que esto. Pero el duda enraizaba. Un veneno lento. Entonces, el conflicto social estalló. Amigos comunes me daban la espalda, tildándome de oportunista. Un primo, en una llamada ebria, confesó, Sofía nos pagó para apoyarla. Dinero. Siempre dinero. Mi padre, en un arrebato de coraje, testificó a mi favor en la corte, revelando cómo Sofía ignoró sus deudas familiares. Es una loba, dijo, voz quebrada. La sala aplaudió, pero yo solo sentía vacío. Abril trajo procesiones de Semana Santa, tambores retumbando en las calles empedradas de Madrid como latidos de un corazón culpable. Yo caminaba entre la multitud en lavapiés, incienso quemándome los ojos, penitentes encapuchados recordándome mi propia máscara rota. La demanda avanzaba a paso de tortuga legal, pero el verdadero juicio era interno. ¿Había cruzado la línea de la justicia a la crueldad? Sofía, ahora en un piso alquilado en Chamberí, bombardeaba mi teléfono con mensajes. El bebé se mueve. ¿Quieres sentirlo? Silencio mío. Un muro de hielo. El hijo de Carlos, era el twist que lo cambiaba todo. Un lazo de sangre que me excluía. Carlos no cejaba. Flores en mi escritorio. Notas susurradas en el parking, perdóname. Fue antes de ti. Mentira piadosa. Las fotos databan de hace un año, cuando él y yo ya compartíamos miradas cargadas. Confronté a Sofía en un café neutro en Sol, bajo el reloj que marcaba horas inexorables. Ella llegó hinchada, vulnerable en un vestido holgado, pero sus ojos aún destellaban desafío. ¿Sabes lo del niño?, dijo sin preámbulos, sorbiendo un té de manzanilla. Carlos me dejó por ti, pero esto nos une para siempre. Reí, amarga. Tú lo planeaste. El embarazo, las mentiras. Para atraparlo. Ella negó, lágrimas genuinas por primera vez. Al principio, sí. Pero ahora. Lo amo. Y odio lo que nos hiciste. Intercambiamos historias, su infancia mimada que la volvió egoísta. Mi rol de pacificadora que me volvió invisible. Mamá siempre te prefirió, confesó. Por eso te robé todo, atención. Hombres. Éxito. Un atisbo de empatía brotó en mí, pero lo aplasté. El robo tiene precio, Sofía. Me fui, dejando su sollozo atrás. Pero el conflicto rugía, perdonar o aniquilar, en la oficina. La venganza cobraba factura. Empleados susurraban. Miradas acusadoras. Una auditoría interna, ordenada por Carlos, destapó más podredumbre. Sofía había inflado ventas para bonos personales, desviando 500.000 euros. El consejo directivo exigió su cabeza, y Carlos, acorralado, la entregó. En una rueda de prensa fría como el acero,
anunció. Sofía López deja la compañía por mutuo acuerdo. Acciones subieron, pero su reputación se hundió. Ella contraatacó con una demanda civil por 2 millones, alegando conspiración. Elena y Carlos me tendieron una trampa, declaró a El País. Foto suya con barriga prominente para ablandar corazones. El pánico me invadió. Mi posición en la firma peligraba. Rumores de despido flotaban. Carlos me protegió, ascendiendo mi rol a jefa de compliance. Pero el precio era alto. Quédate conmigo, Elena. Oficialmente. Tentador. Pero el hijo lo complicaba. Visitó a Sofía en secreto, regresando con ojeras. Quiere que lo críe solo, confesó una noche en mi cama. Cuerpos entrelazados en un olvido temporal. Pero no puedo. Tú eres mi futuro. Dudé, tocando su pecho marcado por cicatrices de juventud rebelde. ¿Amor o conveniencia? La sociedad intervino Brut. Mi madre, en una misa reconciliadora en la Almudena, me esperó en la puerta. Dios perdona, Elena. Pero tú has roto nuestra familia. Discutimos en la plaza. Turistas filmando el drama español. Sofía rompió todo primero. Grité. Ella se fue, crucifijo en mano, dejando un eco de culpa. Mi padre me dio, organizando una cena en Usera, croquetas quemadas, vino peleón. Sofía llegó tarde, vientre redondo como acusación. Por el bebé, dijo tensa. Comimos en silencio, hasta que explotó. Te odio, Elena. Pero, gracias por mostrarme mi reflejo. Un quiebre, frágil. Compartimos un abrazo torpe, pero el odio latía debajo. El twist profundizó. Una noche, revisando archivos antiguos, encontré un email de Carlos a Sofía. Usa a Elena para los datos. Es leal, pero ingenua. Datado antes de la cena navideña. ¿Me manipuló desde el principio? Confrontación en su ático. Gran vía rugiendo abajo. ¿Me usaste? Acusé. Lágrimas furiosas. Él se derrumbó, sí, al inicio. Para probarte. Pero ahora. Es real. Puñetazo en su mandíbula. Sabor a sangre en mis labios. Huí, jurando romper todo. Mayo floreció con jacarandas violetas, pero mi alma marchitaba. La demanda se resolvía. Sofía ganaba una indemnización modesta, pero perdía custodia compartida por inestabilidad emocional. Ella se mudó a Sevilla, cerca de tíos, prometiendo empezar de cero. Yo ascendí, pero el título sabía a ceniza. Carlos rogaba, pero el confianza se había evaporado como humo de cigarros en la noche. Junio sofocaba Madrid con calor pegajoso. Terrazas abarrotadas de cervezas y secretos sudados. Yo navegaba la oficina como un fantasma triunfante. Nuevo despacho con vistas al Manzanares. Equipo que me adulaba. Pero noches en vela contando grietas en mi armadura. La venganza había triunfado. Sofía despedida. Humillada. Exiliada a Andalucía. Pero el vacío era un pozo sin fondo. Carlos y yo bailábamos un tango precario, cenas apasionadas seguidas de silencios acusadores. El niño nace en agosto. Me informó una mañana, mientras desayunábamos churros en la cama. Vendrá a vivir con nosotros. Nosotros. La palabra pesaba como una cadena. El conflicto familiar resurgía. Mi madre, suavizada por el arrepentimiento, me invitó a un retiro en Ávila, conventos de piedra, oraciones susurradas. Allí, bajo cielos estrellados, confesó, culpo a mí misma. Mimé a Sofía para compensar la pobreza, pero te ignoré a ti, la fuerte. Lágrimas compartidas, un puente frágil. Mi padre se unió vía Zoom desde Usera, riendo de anécdotas pasadas. Somos imperfectos, pero sangre. Sofía llamó esa noche el bebé patada fuerte. Como tú, Elena. Risa tensa. Un cese de hostilidades. Pero el drama psicológico rugía interno.
Terapia en un consultorio de Malasaña. Con una psicóloga de voz ronca, la venganza es adictiva. Elena. ¿Qué queda cuando termina? Pesadillas me asaltaban, tenedores sangrientos. Rostros de Sofía deformados. Y Carlos. Su ambición lo devoraba. Reuniones hasta madrugada. Viajes a Bruselas. Es por nuestro futuro, decía. Pero encontré mensajes, flirteos con una ejecutiva francesa. Historia repetida. Confronté en un hotel de lujo, durante una gala farmacéutica. Otra Sofía. Grité entre copas de cava. Él negó, pero la duda enraizaba. El clímax estalló en julio, calor asfixiante como mi rabia. Sofía dio a luz prematuramente en Sevilla, un niño. Mateo. Sano pero prematuro. Carlos voló allá, regresando cambiado, con fotos del pequeño en brazos. Es mío, Elena. Pero tú eres mi elección. Dolor lancinante. Esa noche, en su ático, discutimos platos rotos, gritos ecoando. Me usaste para destruirla, ¿verdad? Para librarte del compromiso. Él confesó parcial, sí. Necesitaba excusa. Pero te amo ahora. Puñetazo mío. Eco del pasado. Amor comprado con traición no vale. Huí a la costa. Un pueblo en Costa Brava prestado por un primo. Mar Mediterráneo azotando rocas. Sal en mis venas. Allí, reflexioné, la venganza me había liberado, pero encadenado a ciclos. Llamé a Sofía, ven. Hablemos del niño. Ella llegó, demacrada pero resuelta. Mateo durmiendo en su regazo. Paseamos por la playa, arena quemando pies. Perdóname, susurró. Te robé todo porque temía perder. Yo lloré, yo te destruí por lo mismo. Alianza naciente. Madres en potencia. Regrese a Madrid renovada. Pero el twist final me aguardaba. En la oficina, una auditoría externa destapó mi propia mano, había embellecido datos menores para impresionar a Carlos años atrás. Inspirada en Sofía, irónicamente. El consejo lo supo. Y Carlos, para salvar la firma, me confrontó, renuncia. Elena. O peor. Despedida. Justicia poética. Amarga. Tú me enseñaste, le dije, recogiendo mis cosas. Él suplicó, quédate. Casémonos. Rechacé, no soy tu trofeo. Agosto ardía, pero yo renacía. Empecé mi propia consultoría, pequeña pero mía, en un coworking de Lavapiés. Sofía y yo reconstruimos visitas al niño, cenas familiares sin veneno. Mi madre oraba gracias. Mi padre sonreía orgulloso. Septiembre trajo vendimia en La Rioja. Uvas maduras estallando en jugo como emociones contenidas. Madrid se enfriaba. Hojas doradas cayendo como confesiones tardías. Mi nueva vida era un lienzo en blanco, oficina improvisada en un ático con vistas a la Plaza Mayor. Clientes iniciales de excompañeros arrepentidos. No era el imperio de Carlos, pero era honesto. Mío. La venganza. Ese fuego devorador. Se había extinguido en cenizas fértiles. Sofía y yo nos veíamos quincenalmente en un parque de Usera. Mateo gateando entre nosotras. Risas genuinas brotando como fuentes olvidadas. Eres buena con él, me dijo una tarde, sol tiñendo sus ojos. Mejor que yo lo sería sola. Humildad nueva, ganada a pulso. Carlos, en cambio, se desmoronaba. La prensa lo acosaba, el CEO traicionado por amor fraterno. Acciones fluctuaban. Rivales olfateaban debilidad. Me contactó una noche de tormenta. Voz rota, te extraño. El niño. Pregunta por tías. Mentira. Mateo balbuceaba. Rechacé invitaciones. Pero el lazo persistía. Un hilo rojo de sangre y secretos. En una cena de reconciliación familiar, mi madre insistiendo.
Pavo asado y villancicos fuera de temporada. Él apareció, demacrado, traje colgando. Perdónanos, suplicó a Sofía. Ella, endurecida, negó el perdón, no borra cicatrices. Yo observé, neutral, pero el corazón apretó. Hombres como él no cambian, solo se adaptan. El conflicto final fue interno, un monólogo en la quietud de mi ático. Recordé la cena navideña, el tenedor, la sangre, el inicio del fin. ¿Valió? Sí, porque me forjó. Pero las consecuencias se encadenaban. Sofía luchaba por un trabajo en marketing freelance, marcada por el escándalo. Carlos enfrentaba divorcio implícito, criando solo a Mateo los fines de semana. Mi familia, unida en frágil equilibrio, temía el próximo quiebre. Yo, la vengadora, era ahora guardiana de mi paz, de lazos rotos. Octubre, con sus nieblas matutinas, trajo cierre. Una carta de Sofía, gracias por la furia. Me salvó de mí misma. Respondí con una visita a Sevilla, donde ella montaba una guardería pequeña, riendo con madres agotadas. Mateo me abrazó, manitas pegajosas. Tía, balbuceó. Lágrimas mías, catarsis. Carlos, al enterarse, envió papeles, acciones en su firma, por servicios prestados. Rechacé, no quiero tu caridad. Quiero mi camino. El año cerró en diciembre. Otro Nochebuena en Usera. Mesa humilde. Luces parpadeantes. Mi madre bendiciendo el pan. Sofía llegó con Mateo. Carlos ausente pero mencionado en brindis neutros. Por segundas oportunidades. Alzamos copas. No todos sanaban, cicatrices latían en silencio. Pero el odio había mutado en empatía dura. Real. Madrid, eterna testigo. Bullía afuera, luces de Navidad como promesas renovadas. Y yo, Elena, la que, una vez clavó un tenedor en venganza, ahora tejía puentes. La vida no era drama infinito, era lecciones sangrientas, giros inesperados, y la valentía de soltar el rencor. En el espejo, vi no a una víctima, sino a una superviviente. Y eso, en el frío español, era victoria suficiente.